Esto es un tema de vértigo, vamos a decirlo así. Es un tema muy complejo y probablemente requiera unos 2 programas para dar todas las indicaciones, sobre todo porque hay una versión muy bonita que tiene que ver con la medicina tradicional china, que le tengo que explicar un poco largo, y la otra tiene que ver con la parte psicógena, emocional, adaptativa, que también me va a requerir otro tiempo. Pero voy a empezar por algo que es un poco extraño para las personas y es lo más importante de todo. O sea, que los que se duerman o los que no lo entiendan le vuelvan a oír. Espero que sea comprensible. Ya lo estaba esperando, no te vaya a dar vértigo ni nada. ¿Se escucha entrecortado? ¿Me escuchas entrecortado? Yo, Yo lo escucho yo perfecto, creo que en Doc. este momento no tengo problema de comunicación, tengo buen internet y todo. Sí, no, y la imagen está nítida. Creería que de pronto puede ser algún tema de conexión de la persona en particular. Igual, No, dicen que están si todos escuchando están bien, escuchando, perfecto. digan, Bueno, listo. ok, Entonces vamos. Lo primero y lo más importante, ¿qué es el equilibrio? Yo les voy a hablar primero que todo el equilibrio. Si ustedes se pueden situar en la realidad del equilibrio, van a entender por qué ocurre el vértigo. El vértigo es un trastorno del equilibrio. Y también está el mareo y el síncope. Son esas 3 grandes variables que vamos a hablar en algún momento. Se oye muy bien, al grano. Bueno, entonces, si nosotros entendemos el equilibrio, porque la mayoría, hay una cosa que me gustaba mucho de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle lo pone en su libro, y él dice que cuando uno comprende el problema, está la solución. Cuando uno no comprende el problema, siempre busca soluciones que no solucionan nada. Entonces, los primates, que somos nosotros, superiores, hace aproximadamente 21 millones de años, se encontró que había un personaje, uno de estos miquitos famosos, unos simios, que empezó a caminar erguido. Esto es importante entender porque la gran mayoría de animales en el planeta tienen muchas patas. Fíjese, ustedes miran los insectos, tienen 6, 8 o 100, no son 100, pero el 100 pies es famoso. O sea, ellos requieren muchos puntos de apoyo y nosotros tenemos 2 puntos de apoyo, que son los pies. Cuando somos chiquitos tenemos 4, nos apoyamos con las manos. Y esto suena bobo, pero si no entendemos esto, nos vamos a perder. Bien, asumo que me da miedo el vértigo y mareo, eso no lo supero. No, vamos con calma, vamos a ver que lo hacemos bien y nos puede ayudar. Dicen a los autores que la gran mayoría de los problemas de vértigo se deben a 3 variantes de vértigo que son totalmente recuperables. Hay unas que son mucho más difíciles, el síndrome de Meniere es más complejo, pero la gran mayoría se llama vértigo paroxístico benigno, en fin, laberintitis, y hay uno que es de origen fóbico, y esas 3 se pueden curar, las otras se pueden manejar. Entonces yo quiero que entendamos esto de una manera completa. Volvamos a lo esencial, equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es la capacidad de sostenerme por sí mismo y sostenerme por sí mismo estando estático y moviéndome. O sea, quedándome sentado, parado, me puedo sostener. Fíjense que un bebé, quiero que entiendan esto, un animal cuadrúpedo, como puede ser un perro, un gato, todos estos animales, un perro no se para en 2 patas, sino muy poco. Un gato sí puede caminar en 2 patas, ustedes lo habrán visto. Y los animales cuadrúpedos en general se levantan y caminan apenas nacen. Quiero decir, a las 2 horas, 4 horas. Incluso el ñu es un animal que cuando nace a las 4 horas puede correr hasta 100 kilómetros por hora de velocidad. Imagínense lo que significa eso. Nosotros nos demoramos 13 meses en ponernos de pie. Esto ahorita seguramente no les suena nada interesante. Yo tengo vértigo, eso aquí me sirve. Van a ver que sí. Si yo puedo entender cómo funciona mi equilibrio y puedo ayudarme a utilizar todos los elementos del equilibrio, yo puedo manejar la gran mayoría de procesos vertiginosos, como yo, como Santiago, para cada uno de nosotros, o sea, para Angélica y para quien quiera. Entonces, la Universidad de Duke nos dijo que ese primer ancestro hace 21 millones de años, que se empezó a mover, un animalito, uno de estos simios, realmente empezó a desarrollar unas condiciones distintas en los nudillos y unas condiciones distintas en el agarre. Recuerden que las patitas de los simios son como manos, no sé si las habrán visto, vamos en fotos. Y hace 4 millones de años, entre más o menos 3 y pico y los últimos 3 y medio, 4.2 millones, empezamos a caminar medio erguidos. Y los humanos existimos hace 2 millones de años, 1 millón de años, y nuestra posibilidad actual es de 200.000 años. Esto, ustedes dirán, ¿eso es una cantidad de tiempo? No, evolutivamente es muy poco tiempo.
sea, que nosotros tenemos todavía muchos problemas en la bipedestación. De hecho, la artritis es una enfermedad muy asociada a la bipedestación. Tenemos 200 variedades de artritis. Ustedes dirán, ¿esto para qué me cuenta estas cosas? Porque si no entendemos lo que voy a decir a continuación, para estructurarlo, nos va a costar muchísimo trabajo mantener el equilibrio. El equilibrio es que yo me pueda sostener, escuchen esta palabra, por mí mismo y que pueda moverme por mí mismo. O sea que cuando se nos acaba el sostén, cuando nos mueven el piso, que nos echan del puesto, nos echa la esposa, se nos mueve el piso, o se nos mueve el piso en un temblor, se nos mueve el piso, eso también nuestro cuerpo lo va a interpretar como que no se puede sostener y va a generar también vértigo, va a generar mareo, o va a generar, ahora vamos a definir esas tres variantes, o síncope, el yello, la chiripiorca, como todos los, yo no sé cómo dicen en la costa, yello, chiripiorca, como dicen cuando les da. Sí, 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 que que uno le esas da el hielo, palabras en que cada país son uno distintas. se La marea, se chiripiorca, desmaya los médicos llamamos lipotimia, pero esa es todavía más rara. con la Pero bueno, vamos chiripe. a poder encuadrar estas tres. Sí, no, no creo que nosotros digamos así, ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Bogotá. Yo creo que nos vamos por Explique, cualquiera de las doctor, anteriores. ya me están regañando ahí. Vamos para adelante. El soponcio en Chile, eso. Bueno, tómeselo con calma porque una de las cosas que más vértigo nos da es la sensación de inestabilidad, de temor a que nos dé miedo. El miedo al miedo es de las causas de vértigo. Los que hacen biodescodificación hablan mucho de eso. Entonces sigamos avanzando. Mi mamá me dice la borrachera, el soponcio, ¿sí ven? Bueno, entonces, Soponcio. No, pero están diciendo varios chéveres, ¿no? Babaya, o sea que el estrés puede patatús. producir vértigo. Claro, les quiero explicar cómo funciona todo eso para que entendamos la importancia de la comida, el manejo de los triglicéridos, por ejemplo, es muy importante en la parte del metabolismo. El tema de los azúcares frente al vértigo, muchas cosas que la gente no le para bolas porque todo el mundo quiere manejar. O incluso en medicina decimos que no es tan importante los síntomas primarios del vértigo, sino los síntomas asociados, que son generalmente disautonómicos. Ya les contaré qué es eso. Yo les cuento todo. Lo que pasa es que obviamente, como preguntan, nos desordenamos, pero no nos aceleremos, tomémoslo con calma. También la forma en que aparece, qué lo mejora y qué lo desencadena. Todas esas cosas son las que vamos a tener en cuenta. La pálida, el beriberi, no, mejor dicho, hay miles de formas. Entonces, No, yo estoy acá concentrada leyéndolos porque todos los conozco y todos los he escuchado. O sea, todos se me hacen, los asocio mucho a un momento de la vida y sé que en algún momento los he dicho. Que el beriberi, no, bueno, me está dando el beriberi, esa no, hay una me está dando enfermedad que la es el pálida. beriberi en medicina, pero eso tiene que ver con un trastorno de una vitamina B, otra cosa, en fin, pero interesante como lo dicen en cada lugar, la resaca es guayao, eso ya es por haber tomado licor, ¿no? Esto queda grabado, sí, queda grabado y nos lo tomamos con calma, porque yo quiero que entendamos que nosotros perdemos nuestra capacidad de sostenernos a nosotros mismos de una manera tal en que con dos puntos de apoyo, que son las patitas, podemos desplazarnos. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de equilibrio? Para los que no me siguen todas estas semanas, estamos hablando de los órganos de los sentidos y hemos hablado de la visión, hemos hablado de la audición, hemos hablado del olfato, del tacto y del gusto. Pero falta hablar de la propiocepción y hablar del interoceptivo. Y este es un sistema integrado que se llama el sistema de equilibrio. El sistema de equilibrio tiene un punto de enfoque, los ojos. Los ojos nos dicen en qué plano estamos. La visión nos dice que yo estoy, y de hecho uno se da cuenta, siempre con un punto de referencia. Cuando uno está, por ejemplo, sin un punto de referencia, podría estar patas arriba o patas abajo que no se da cuenta. Incluso debajo del agua podemos perder a veces ese punto de referencia. Tenemos además otro punto que es muy importante que tiene que ver con la propiocepción. Le voy a dedicar varios programas a la propiocepción porque ustedes van a ver la importancia de la propiocepción en la vida, la importancia que el cuerpo nos dice cómo se está ubicando. La propiocepción se relaciona con una cosa que se llama el tacto de la presión. Cuando ustedes no ponen los pies, por ejemplo, yo veo mucho paciente con vértigo o con trastornos de la marcha después de quimioterapia porque pierde la sensibilidad al caminar. Entonces uno tiene que tener muy bien apoyados los pies. De hecho, la gente que se emborracha, que le da resaca, cuando está borracha por la noche saca una patita porque siente que le da vértigo y poniendo una patita le funciona. El vértigo de la borrachera tiene que ver con el cerebelo, básicamente porque el cerebelo tiene que ver con, y por eso hace uno que camina con las patas abiertas y todo. Esa es una forma diferente.
Pero yo me voy a querer referir entonces, cuando uno está en equilibrio, vamos a lo esencial, uno necesita tener varios sistemas funcionando. Uno es el sistema visual, otro es el auditivo. Ustedes los sonidos los ubican. De las cosas que más ubica o desubica es el sonido. Si ustedes están en un sonido muy alto en una discoteca o retumbante, ustedes pueden perder su noción de espacio. Recordemos que el equilibrio es esa capacidad que tengo de sostenerme a mí mismo, estando en quietud o en movimiento para adecuarme al espacio, al entorno, que es diferente si es el espacio acuático o, por ejemplo, una persona que se está botando en un paracaídas. Todo eso funciona de esa manera diferente. Luego, hola, Zuli, ¿cómo vas tú? Cuando somos conscientes de que también tenemos, además, ¿quién es el que nos maneja el equilibrio? El cerebro. Pero el cerebro tiene unos que le mandan información. Uno es la audición y otro el sistema vestibular, que es el que me quiero referir todo este programa. Pero sigo por los laditos. El sistema vestibular, lo voy a describir a continuación, que es el sistema que nos está determinando la posición que tenemos. Ojo, los ojos nos determinan el plano, el oído nos determina emisiones del espacio, los pies nos hablan del contacto y de la firmeza del contacto. Cuando ustedes caminan sobre barro o arena movediza, pierden esa historia. Muchas personas le dicen a uno, siento que los pies no se apoyan sobre el piso, siento caminando sobre algodones, siento caminando sobre muchas cosas. Hola doctor, qué chévere aprender siempre mil cosas contigo. Muchas gracias. La idea es que aprendamos todos. A mí me encanta enseñar de las cosas que más disfruto desde que me acuerdo, pero también me encanta que ustedes hagan eso y lo pongan práctico. Se congeló, pero yo no me he congelado. No, hasta el momento no. Es que muchas veces la conexión es diferente para cada persona. Inicialmente usted Sí. y yo nos estamos viendo bien, pero en general todas las personas nos están viendo bien. Particularmente puede ser esa persona que se le Entonces, ¿para congeló. qué? Vamos siguiendo. El sistema de equilibrio que me mantiene en equilibrio y el vértigo es una alteración del equilibrio. La sensación del equilibrio pueden ser de tres tipos. El vértigo, que lo vamos a definir, no lo hemos definido. El mareo y las demás, soponcio, lipotimia, todas esas palabrotas simpáticas que dijeron ahí, el hielo, la chiripiorca, el bahío, que lo llamamos El lipotimia a los médicos beriberi. o síncope, cuando ya es más específico y se cae. Entonces, el sistema de equilibrio tiene ojos, tiene oídos, tiene puntos de presión y tiene postura, donde la columna es muy importante. De las cosas más importantes que no le damos importancia en el vértigo porque no tiene nada que ver con el sistema vestibular es la columna. La columna vertebral con tres puntos muy importantes. La columna que está pegada a la cabeza, el punto de la cabeza, y este se ha alterado muchísimo hoy en día. ¿Por qué? Por esto, por Por estar estar así, así, por estar así. Lo otro se llama el sistema músculo-esquelético. Los músculos nos dan a nosotros la sensación de tono, de fuerza. Los tendones de las articulaciones, la propiocepción de la postura. Y todo eso se integra a través de unas vías neurológicas que entran en una zona del cerebro que se llama el tallo cerebral. No se aprendan nombres, pero yo les aclaro qué significa cada cosa. Y van a un sitio que se llama el cerebelo, que es un cerebrito chiquitito, así muy antiguo, que está aquí detrás, y al cerebro que nos da toda la ubicación. Todo esto es un tema súper complejo, pero cuando uno tiene vértigo, tiene que revisar todo eso. Tiene que revisar cómo está su punto de vista, su postura ante la vida, no solo físico, sino psicológico. Y esto es lo que hace que los vértigos se prolonguen, los mareos se prolonguen, porque es físico y psicológico. Drocho ya les hablo de la medicina tradicional china porque define los vértigos de una manera bellísima y los mareos, que no tienen nada que ver con lo occidental, pero que muchos pacientes, yo les recomiendo a la mayoría de personas con vértigo, que vayan a su otorrino, neurólogo si quieren, pero que también visiten un acupunturista o si quiere una persona que haga digitopresión. Por lo menos un masajista bueno que sepa digitopresión y shiatsu, porque muchos de los problemas de vértigo se van a resolver más por ahí que por cualquier otro lugar. Entonces, o un Doc, yo quiero un quiropráctico si el problema es quiropráctico. de cervicales, ¿no? Ahora les explico por qué. Tiene que Sí, bueno, recomendarnos yo dos. aquí en cada país, cada persona tendrá quien le pueda servir para eso. Entonces, escuchemos esto. Tenemos el sistema visual y no es menor. Uno debería hacer ejercicios de equilibrio y esto es súper importante con los ojos cerrados. Por eso la gente con los ojos cerrados se tropieza más, porque pierde un sistema de equilibrio. Otro tiene que ver con una vía
de la médula, cordones posteriores, otra cosa que no importa, que nos hace mantener toda la propiocepción. Nos dice cómo está el cuerpo, estamos bien, sostenemos que tiene que ver con la presión. Otra tiene que ver con el estado muscular y de las articulaciones, y eso por eso uno se cae. Y la gente, por ejemplo, ahí hay deficiencias de vitamina D que tienen mucho que ver con la sensación de postura, y la gente se cae. Los adultos mayores es una causa de no solo de vértigo, sino de mareo. Después hablaremos de suplementos. Yo les resumo todo. Tengo capacidad de resumen, pero yo quiero que ustedes entiendan que esto es mucho más complejo que simplemente tomarse una pastillita de betistidina o tomarse unas gotitas, sino comprender que tiene mucho que ver la interpretación que yo hago de la experiencia que estoy viviendo en mi vida, de cómo estoy, la postura ante la vida, el punto de vista, y aquí viene la postura de mi cabeza. ¿Cuál es mi cabeza? Me dice que hay una cosa que a la gente le cuesta mucho trabajo, que es agachar la cabeza o levantar la cabeza, emocionalmente hablando, y físicamente lo mismo. De hecho, la mayoría de los vértigos tienen que ver cuando hacemos estos movimientos, cuando miramos para otro lado, mirar en otra dirección. Y me gusta siempre cuando uno le dice a una persona, tiene vértigo para cuando miro para acá. ¿Y qué significa para usted mirar para allá? ¿Qué dirección no quiere cambiar, no quiere mirar, no quiere ver, no quiere entender, no quiere definir? Es importante definir la causa del vértigo periférico. No hemos hablado de vértigo periférico ni central, entonces no podemos definirlo todavía. Algún día llegaremos allí si podemos. Vayamos lento, pero seguro, porque lo que más hace que nos dé vértigo es que queremos salirnos de nuestro límite de capacidad. La velocidad le da vértigo a las personas, el querer acelerarse. El estrés es un gran factor de vértigo porque pierde la capacidad de mantener ese equilibrio que tiene en reposo cuando entra en cinética. Si ustedes entienden que esta es una relación mente, cuerpo y energía lo diremos en lo chino, mente en la proporción y la capacidad que yo tengo de analizar a una velocidad adecuada mis estímulos internos y externos. Y también, si yo tengo la capacidad de tener una postura adecuada, entonces los vértigos, la gran mayoría, se van a desaparecer. Entramos muy en lo técnico, que yo les cuento lo técnico, porque esto tiene un sustento biológico, anatómico, pero también tiene un sustento psicológico, adaptativo, y tiene uno relacional. Entonces vamos a meternos en esto tan complicado que se llama, rápidamente, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Ahí sí se ve. Para que ustedes me entiendan. ¿Y se ve el cursor? ¿Sí se ve el cursor? Sí, Sí. sí se ve. Esto que les estoy mostrando aquí se llama la cóclea. La vez pasada Sí. hablamos de esto, que es por donde escuchamos. Pero aquí está una cosita que nosotros tenemos aquí. Aquí es donde está el órgano de corte y la audición. Esa vez pasada hablamos. Pero aquí está el sáculo y el utrículo, y están estos tres conductos que se llaman los canales semicirculares, que tienen uno que es anterior, uno posterior y uno que es lateral. Como ven, estos están en el mismo plano, pero no se los memoricen. Pero lo que quiero decir es que este es el sistema que nos está midiendo permanentemente lo que nosotros llamamos el equilibrio, la postura. Este está midiendo permanentemente la postura. Aquí hay unas cosas que se llaman las máculas en el sáculo y el utrículo, y aquí también está algo que nos permite, aquí hay unas celulitas, ciliadas, esterocilios, sinocilios. Todas esas cosas son complicadas, pero yo lo que quiero es explicarles esto. Ya, me salgo de ahí. Es para que ustedes vean que ese sistemita que tenemos ahí, que son un caracol, donde oímos, y esos tres cuernitos que tenemos hacia los lados, que son canales, conductos semicirculares, son los que permiten estar detectando en todo momento. Y tienen unos baloncitos chiquititos que se llaman otolitos. Esos otolitos son de carbonato de calcio, y esos otolitos deben estar adheridos a una membrana que está dentro del sáculo y el utrículo, y no se deben ir hacia el otro lado, y es un punto de equilibrio. Cuando ustedes tienen esas plomadas que tienen los albañiles o los arquitectos o los ingenieros, y que tienen además que les mantienen el equilibrio, el cuerpo está haciendo permanentemente eso. La primera causa de vértigo, y es un vértigo periférico, es que esos otolitos se sueltan. Esos se sueltan, y entonces cada vez que uno se mueve para un lado, para otro, eso es lo que se produce el vértigo. Los canales detectan los movimientos de nuestra cabeza, sí, eso es cierto. Ah, mira, una audióloga aquí, ¿cómo no va a saber ella eso? Los canales detectan los movimientos, y lo que hace esto, que se llamamos lo que estamos viendo aquí, que es todo el vestíbulo, es normal que el oído zumbe, no, eso lo vimos en el capítulo de tinnitus. Lo que les quiero contar es que esto es mucho más allá que simplemente eso. Estos detectan, pero aquí es donde quiero meterles en una locura para algunos, y seguro
seguramente para un audiólogo, a un otorrino, esto le parezca sin mucha lógica, pero los que vemos a un paciente integral nos damos cuenta que una cosa es lo que el cuerpo esté experimentando y otro es lo que yo esté interpretando de lo que estoy experimentando. Y aquí les meto en la realidad virtual. Si ustedes están viendo una realidad virtual y ustedes se van a una silla en Disney, en cualquiera de estas cosas, y ustedes les ponen que se les mueve todo adelante y la silla se mueve un poquito, en todo esto de cine de 3D y 4D, uno termina haciendo la sensación de que está moviéndose todo y no se está moviendo. Entonces vamos a definir el vértigo. El vértigo es la percepción e ilusión de movimiento, ya sea del entorno o mío. Cuando es del entorno, lo que está ocurriendo es que yo siento que se cae esta habitación. Cuando lo estoy moviendo, cuando me estoy moviendo yo, esto se llama subjetivo y objetivo, pero eso no importa. Quiero decir, el vértigo es una ilusión de movimiento donde siento que las cosas se mueven o yo me muevo. Yo recuerdo una vez que estuve en un terremoto, no fue muy grave, pero sí suficiente para botarme al piso, y yo sentí que me dio vértigo y me caí al piso y dije, uy, me dio vértigo. Y ahorita que fue me di cuenta que se movía el piso. Insisto, esa sensación de que algo lo empuja a uno hacia adelante o rotatorio o que se mueve, eso es lo que se llama vértigo. Y las causas generalmente tienen que ver con algo que nosotros estamos revisando de esa manera. Puede ser por trastornos visuales, los músculos oculares. Ahorita les quiero contar que esto que estábamos viendo en el dibujo, que es la forma de ver los canales semicirculares, tienen lo que se llama un nervio vestibular y uno que se llama coclear también, que es el del sonido. Y esos dan al cerebelo, que nos mantiene en la zona de equilibrio, a la interpretación que nos hace el cerebro. Hay unos canales de comunicación que le llevan a uno a un nervio, a unos nervios que se llaman los motores oculares, que los vimos la otra vez de movimiento de los ojos, que tienen que ver con la postura de los ojos y tienen que ver con el espinal, que tiene que ver con esta postura de la cabeza. En resumen, el sistema es súper integrado. En caso de vértigo, ¿qué se debe hacer? Eso es lo que vamos a intentar explicar. Yo sé que parece que lo estoy complejizando y cuando uno explica estas cosas, la gente quiere soluciones, pero si no entiende el proceso, nunca encuentra soluciones. Las soluciones no se dan con un fármaco mágico, sino hay una maniobra, la EPLI, que seguramente los que hacen trabajo de vértigo la conocen de sobra. Esta es una maniobra que yo hago aquí en el consultorio, se la he hecho a muchas personas, y hay gente que se dedica a eso, que es volver a poner los otolitos en orden, ¿no? Se escribe EPLEI, la pueden encontrar en internet. Esta es una forma si usted tiene un vértigo de esa característica. Es importante realizar diagnóstico pronto antes de elegir el tratamiento. Gracias. Muy bien, Sandra. Eso me gusta que me acompañe. Doc, y siguiendo el consejo de Sherlock Holmes, el caso de las embarazadas, ¿por qué se marean? Entonces, bueno, ¿Cuál es el problema? empecemos a definir la diferencia entre vértigo, mareo, hisoponcio, las otras cosas. El vértigo, sí, el vértigo es la ilusión de movimiento, ya sea del entorno subjetivo, objetivo, que yo me muevo hasta que me caigo y pierdo. Lo segundo, está el mareo, que es sensación de malestar donde yo siento embotamiento, trastorno de incluso mi digestión, sensación que puede ser acompañado de ganas de vomitar o incluso de vomitar. El vértigo también puede tener vómito. De hecho, la enfermedad de Meniere se caracteriza por eso. Y la tercera característica es cuando yo siento desvanecimiento, vaído, lipotimia, me caigo, lo llamamos síncope, puede ser de origen cardíaco, puede ser por anemia y todo. En el embarazo, para contestar esa pregunta, puede tener que ver con anemia. Entonces uno no tiene suficiente oxigenación de sangre, el oxígeno le da la sensación, le da el bienestar al cerebro, y uno cuando está anémico o cuando le falta, por ejemplo, cuando uno tiene tensión muscular, que generalmente es una respuesta adaptativa, y eso es donde me quiero meter en un momento. Cuando uno tiene tensión muscular, la mayoría de personas quieren quitar la tensión, pero no quieren quitar la causa que genera la tensión, que puede ser emocional, que puede ser visual, que puede ser auditiva, que estábamos viendo, que puede ser vestibular. Entonces, siempre la respuesta final es que no está llegando lo que necesita el sistema del equilibrio que está, recuerden, está relacionado con la vista, con el oído, o la audición, con el sistema vestibular que está dentro del oído, pero que no es para oír, sino para ubicar la posición del cuerpo, con el sistema de propiocepción que me dice cómo estoy parado. Los árboles, por ejemplo, les explicaba hace unos meses, tienen un sistema de propiocepción tan equivalente al del cuerpo, pero mucho mejor. Tienen estos canales semicirculares en todo el organismo que se llama árbol,
en todo el tronco, donde están las uniones entre celulosa y lignina, que es lo que hacen que se siente que el árbol siempre esté erguido. Pues cuando pierden ellos, pues se caen para un lado, pero cuando están siempre erguidos. Ese sistema de nosotros está localizado solo aquí, en el oído, y eso nos hace muy vulnerables. Este sistema está aquí y nuestros pies están allá. Y eso nos cuesta a nosotros, no 13 meses, nos cuesta varios años en aprenderlo a hacer y lo perdemos con el tiempo. Por eso hay que integrar siempre el proceso completo. Puedo tener, además del problema del oído, que se llama vértigo periférico, como el que estamos hablando, periférico es porque está por fuera, podemos tener problema en el cerebro, o en el cerebelo, o en la vía neurológica, que son los vértigos centrales. O puedo tener mareo, que no es vértigo, pero que lo puedo sentir, que es por falta de circulación, por trastorno metabólico, o sea, quiero decir que estoy inflamado. O el más común de los mareos, que es lo que yo digo que es el primero de los mareos, y eso le puede dar a las embarazadas, es porque tengo tensión muscular, que comprimo los nervios o comprimo la circulación y no puedo desde una perspectiva pensar, sentirme cómodo, siento un vacío en el cerebro. Después en la medicina china, si lo hablamos en 8 días o en 15 días, lo explico de una manera muy distinta, pero mucho más útil. ¿Por qué? Porque se soluciona. La medicina china soluciona mejor el vértigo que la occidental, perdonando los presentes, porque entiende al paciente de una manera integral. No solo lo ubica en el cerebro, cuando hay un vértigo en el cerebro es mucho más complejo, generalmente puede aparecer agudamente y tiene mucho más difícil manejo. En cambio, estos vértigos periféricos son generalmente movimiento. Entonces, me volteo para acá y me da mareo, me volteo para acá y me da mareo, echo la cabeza para atrás. Y esos generalmente son trastornos de los otolitos. Las personas que manejan el tema, como los fisioterapeutas o los otorrinos, que hacen esta maniobra de Epley, que es lo acuestan de un lado, lo acuestan para el otro espacio, luego lo levantan rápido para que los otolitos se fijen otra vez y queden en su puesto. Vayamos a algo que quiero meterme, que es muy complicado. Doctor, cuando da ansiedad, yo creo que esa que vamos a hacer la próxima vez, porque creo que me pierdo y les hago perder, es quitar las preguntas y luego terminar al final, porque después nunca digo nada y después me pelean de que no dije nada, pero es por esto. Pero voy a contestarle esto. Pero Doc, ignórelas y yo las guardo. Bueno, Acá eso voy a hacer. internamente las vamos guardando para que al final del ejercicio o al final del Sí. tema, que pueden ser 2 sesiones, podamos sacarlas de nuevo. Bueno, las voy a ignorar. Ignórelas. Que si las ocultan, bueno. no me aparecen. Entonces, el cerebro está interpretando lo que los sentidos le muestran. Esto es lo que les quiero decir. Los sentidos le están mostrando los sentidos de la visión, pero hay un sentido que es el del equilibrio. Ese sentido del equilibrio nos dice cómo está la postura, pero el cuerpo tiene también una interpretación de la postura. Y cuando mi postura ante la vida es de miedo a lo desconocido, de miedo y de incertidumbre, es muy fácil que haga vértigo fóbico y psicógeno, que puede agravarse con un problema metabólico, un problema físico, con un problema neurológico, circulatorio, lo que ustedes quieran. Pero también hay uno que es la postura ante la vida y la postura de mi cuerpo. La postura es clave para el proceso del vértigo. ¿Cómo estoy afrontando la vida? Y cómo, y esta es la pregunta que yo siempre hago en un vértigo. Escuchen esta historia. Y es, ¿qué me está moviendo el piso? ¿Qué me está moviendo el piso? ¿Me lo está moviendo o me quitaron el piso? Cuando una persona tiene un temblor, se le acabó el piso, se le rompió el piso, se le cayó la tierra. Cuando uno se le mueve el piso emocionalmente, cuando se le mueve el piso económicamente, cuando se le mueve el piso afectivamente, cuando se le mueve el piso porque te le dieron un diagnóstico de enfermedad, el sistema interpreta esto psicógeno adaptativo como resolución de una interpretación, igual que si se le moviera el piso físicamente. Estuviera en una montaña rusa, estuviera en una arena movediza. Y esto es lo que yo quiero que me entiendan. Los sistemas, y lo hemos hablado, y esto todo partió de hablar de los sentidos. Los sentidos son filtros y son intérpretes de la realidad. Y están coloreando la realidad, la están interpretando, la están filtrando. Entonces, la mayoría de los vértigos tienen un componente de origen. Puede ser, obviamente puede haber una infección y puede haber una alteración de la presión de la endolinfa y entonces tenemos un vértigo de Meniere. Pero si no complementamos a la persona con esto del sistema de equilibrio, de entender que su vida, su interpretación de la vida, su aproximación a la vida, su versión de la realidad, lo está llenando de miedo a lo desconocido, miedo a que me pase, miedo anticipatorio, miedo que no puedo resolverlo.
o donde yo me sostengo. ¿Qué me sostiene? El sistema de equilibrio me sostiene. La economía que se va a acabar, la economía que me va a dar mi papá me sostiene, me puede dar vértigo. El dinero que me están dando, la afectividad, ¿qué me sostiene a mí la vida? Por eso yo veo tan frecuentemente, después de un duelo, vértigos. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A lo largo de un proceso de duelo, y ahí es donde yo termino enfocando muchas veces este proceso. Desde la medicina china, que les contaré cómo lo vemos, son 5 casos distintos, 5 versiones, pero que son diferentes. O desde la medicina occidental, entender que a esa persona lo que se le movió es lo que tiene que recuperar, recuperar eso que lo sostiene. ¿Qué es el vértigo? ¿Qué es el mareo? ¿Qué es el síncope? Una pérdida del sistema de equilibrio que aquí yo podía. Mira lo que dice, es verdad, cuando mi padre murió, mi madre no pudo caminar ese día. ¿Sí? Les voy a contar una historia de la vida personal. Cuando sacaba el pueblo donde yo nací, que es Armero, mi papá le dio un vértigo espantoso, le diagnosticaron una enfermedad vertiginosa, la llevaron de todos mis profesores médicos, yo estaba en el 85, me estaba graduando, y él duró un vértigo 6 meses. Y era un vértigo, tenía que estar acostado. Y esto no tuvimos que hacer, yo desesperado. Y un día se me ocurrió que lo que teníamos que hacer era volverlo a llevar donde se había caído su historia. Y lo llevamos a Armero. Y él se sentó en una mecedora a ver su pueblo destruido, pero volver a empezar, porque era súper creativo, súper trabajador, él decía que había que sembrar árboles aunque nunca viera los frutos, y se recuperó. Volvió a encontrar su piso, volvió a lo que se le había movido, se le había caído su pueblo, se había destruido. Y desde ahí empecé a entender que los seres humanos en la mente experimentamos para el cuerpo condiciones como las interpretamos. Y eso me llevó a investigar miles de cosas, que son las que les cuento acá. Entonces, yo quiero que una persona que tenga vértigo, más allá de que vaya donde el otorrino, se lo recomiendo, donde el neurólogo, donde el audiólogo, que le diagnostique si es un vértigo central, porque está ocurriendo en el cerebro o en las vías neurológicas, o es un vértigo periférico porque está ocurriendo en esto, que es lo que estamos llamando aquí los conductos semicirculares, los canales semicirculares, donde estamos viendo si tiene una alteración del sacro, utrículo, o tiene los otolitos sueltos, o tiene una laberintitis viral. Tiene que entender que su vida, su experiencia de vida, está realmente integrándose a un proceso donde no se sostiene. Eso es todo el resumen. No me sostengo. No me puedo sostener por mí mismo. Recordemos que nosotros nos sostenemos porque como vemos el mundo, o sea, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Qué escuchamos de la vida? Yo no quiero escuchar eso que estoy oyendo en ese lugar. No quiero, y mi postura de la cabeza y de mi cuerpo. ¿Cómo es mi postura ante la vida? ¿Cómo la puedo vivir? Si tú, qué interesante lo de tu papá, y al menos en el caso del duelo, ¿cuál sería la recomendación? Cuando yo estoy en duelo, perdí 3 cosas fundamentales. Perdí hacerme cargo de mí mismo, perdí el bienestar perdido y lo que creí perder nunca lo perdí. En el duelo pensamos las personas, he hecho muchos de duelo, siempre pensamos que perdemos cosas que íbamos a tener con esa persona. O sea, yo me casé con Angélica y todo lo que voy a tener con Angélica, Angélica me deja y digo, pues pucha, todo lo que perdí, no, nunca lo tuve. Esa era mi ilusión. Eso es lo que tengo que recuperar. La sensatez de lo que pensé que perdí que nunca tuve. Tengo que recuperar el bienestar que tenía con ella porque era mío y tengo que recuperar hacerme cargo de mí mismo. Eso es lo que se pierde en el duelo y esa es la manera de manejar el vértigo en el duelo. Por eso lo pongo ahorita como punto de referencia. Pues, tú te sentías sostenido por tu papá, por tu mamá, por tu amor, por tu pareja y te has dejado de sostener a ti mismo. Tienes que recuperar tu propio sostén, tu propio punto de apoyo. Hay una manera de decirlo simbólicamente, pero es igual que con las adicciones. Es muy interesante cuando uno se acompaña de algo. Es muy complejo cuando uno se apoya en algo. Es mucho más complejo cuando uno se sostiene en algo. Y es incapacitante cuando uno se aferra a algo. Ese es el nivel del vértigo en las emociones. Cuando yo me acompaño de algo está bien. Un bastón, una copa de vino para hablar, una relación, me acompaño, nos acompañamos. Cuando yo, por el contrario, me apoyo, necesito eso para algo, puede ser transitorio, pero no largo. Si me apoyo para pasar porque estoy pasando por un lugar inseguro, bien, pero si me apoyo todo el tiempo, voy a terminar dependiendo. Pero si me sostengo en algo o en alguien, es decir, lo que pasa en el duelo, cuando se me mueve el piso, entro en vértigo. Entro en vértigo, entro en mareo, entro en desvanecimiento, entonces me hacen estudios metabólicos y miles de cosas. No les he hablado ni del azúcar ni nada de esto porque quiero hablar de la parte psicógena. Porque
cuando nosotros nos vamos simple y llanamente al tema del oído y no reconocemos que el oído, en el oído interno, está interpretando la postura que yo tengo de mi cabeza y mi sistema propioceptivo está interpretando la postura que yo tengo de mi cuerpo ante la vida. Y eso mi cerebro lo interpreta como realidad, no porque sea real, porque el cerebro no ve la vida, lo hemos dicho aquí muchas veces, como ocurre, sino como nosotros somos. O sea, no vemos la vida como es, sino como somos. Si somos conscientes de que lo que estamos viviendo no tiene que ver con lo que ocurre, sino como yo lo interpreto, ahí yo tengo que meterme. Entonces, ir al otorrino para que nos diagnostique y nos haga una maniobra de play, por ejemplo, un audiólogo, un otólogo, maravilloso, que nos puedan ver si tenemos un tema del oído interno y si es un, por ejemplo, los vértigos paroxísticos benignos clásicamente ocurren cuando yo muevo la cabeza para un lado, para el otro y se me mueven, generalmente busco, pero si yo tengo que entender que cuando muevo la cabeza para acá, puedo hacer un silencio y darme cuenta qué significa para mí este desplazamiento, qué significa para mí este desplazamiento. No, es la cabeza hacia la izquierda, pero sí, ¿qué es lo que no, qué es lo que esa parte de mi vida está relacionada que yo no soy capaz de mirar para allá? ¿Qué significaba? Mi esposa se acostaba, yo tengo por ejemplo el caso, mi esposo siempre se acostaba de este lado y se murió. Y dicen, pues no tiene nada que ver, claro, cuando yo no quiero mirar para allá porque allá no lo veo. Allá era cuando yo me volteaba en la cama y lo veía. Aquí era el sitio donde yo miraba. Cuando yo puedo integrar eso y darme cuenta, yo puedo volver a recuperarme. Más allá de que me haga la memoria play, la maniobra, más allá de que me den una beta-estilina o que me den una. Se cortó la imagen del doctor. Esperemos unos minuticos. Posiblemente o le entró una llamada, un mensaje. Eso suele pasar. Entonces, démosle unos segunditos. Se cayó la conversación del doc, entonces déjame un segundito que él vuelva a solicitarlo y de uno nos conectamos para poder darle conclusiones y dejar también los puntos claros para dentro de 8 días porque este tema va para largo. Vamos a darle continuidad. Bueno, ya le acabo de dar paso al doctor. Esperemos que se conecte nuevamente. Ya vemos la ¡Ay! complejidad del tema que nos dio vértigo y Un se momento cayó. a otro. Pero me puse a leer y Nos veo dio la vértigo y se cantidad de cayó. personas que se dan cuenta de esto. Sí, vamos a hacer, creo que voy a hacer una propuesta y es contarles sin que pregunte nadie toda la idea completa porque yo mismo me distraigo. Pero yo quiero dejarles esta reflexión, este resumen. Tenemos un sistema de equilibrio que está integrando nuestro punto de vista, que es frente a lo que vemos y frente a cómo interpretamos el punto de vista frente a la vida. Cómo escuchamos o no queremos escuchar. Cómo está la postura de mi cabeza, sistema vestibular, la función vestibular. Cómo está la postura de mi cuerpo y cómo está mi punto de apoyo. Todo eso es el sistema de equilibrio. En mi cuerpo se llaman músculos, tendones, sistema locomotor, se llaman unos conductos que van por la médula e integran una información que tiene que ver con el cerebelo, que tiene que ver, el cerebro no lo lee y hay todas estas vías, hay una protuberancia, punto, eso no importa, porque todo eso yo lo entiendo y lo leo, pero eso a ustedes no les dice nada, sino les dice esto más. ¿Cuál es mi postura ante la vida? ¿Y qué me sostiene? ¿Cómo me sostengo yo? Si yo soy consciente de eso, claro, ustedes pueden tener un tapón de cera. Entonces, voy a hacer algo. Voy a volver a repetir esto en la siguiente semana. Me dan media hora y he hecho toda la carreta y luego cogemos parte por parte. Así nos demoremos 4 o 5 funciones. Yo quiero que muchas personas se mejoren de esto. Si son conscientes de su punto de vista frente a la vida, ¿qué no quieren mirar o qué les duele de mirar frente a esto? Segundo, los miedos a lo desconocido, porque hay que atreverse. El vértigo, a la gente que le gusta meterse al vértigo como una montaña rusa, se mete a lo desconocido, al que no lo quiere vivir. Tercero, que es muy interesante también, mirar,
¿En dónde me apoyo? ¿Cómo me apoyo? ¿Cuál es mi punto de referencia en la vida? Y veamos esos 4 capítulos, que es para mí lo más interesante. Y así, yo me puedo acompañar de esto, yo me apoyo en esto, yo me sostengo en esto o yo me aferro en esto. Cuando me toca aferrar en algo, estoy en un vértigo, me toca estar acostado. Cuando yo me sostengo en algo, que es lo que yo pierdo generalmente, mi sostén, mis pies, mi forma de sostenerme. Los otros 2 tienen que ver con mi punto de vista. Si yo me hago esas preguntas, me puedo dar cuenta. Aquí escuchaba muchas cosas cuando se murió mi papá, yo me di cuenta, no soy capaz de sostenerme en mi vida. No me sostengo por mí mismo, no me valgo por mí mismo, no me valgo por mí misma. Si yo puedo entender eso, lo vamos a hacer muy bien. Mi tío resultó con vértigo después de empezar diálisis y una se ve, ya casi no camina. Hay daños neurológicos, hay toxicidades neurológicas. Entonces, voy a empezar de cero. Hagan de cuenta que no dije nada y en 8 días vuelvo y les cuento todo esto. Y se los pongo en orden, me dejan hablar solito. Después de 40 minutos de echar toda la carreta, lo hacemos. Porque quiero darles una información útil y a veces yo me voy por las ramas por las preguntas de ustedes. Este live queda guardado y lo voy a volver a poner en orden, todo lo del sistema de equilibrio. Pero entiendan, el vértigo, igual que el mareo, igual que el síncope, es cuando perdemos nuestro sentido y sistema de mantener el equilibrio. El equilibrio es la capacidad de sostenerme por mí mismo en reposo y en movimiento. Si soy capaz de poderme sostener y desplazarme por mí mismo, se me va a acabar el vértigo. Si no, va a tener que tener un punto de apoyo, un punto de sostén, un medicamento, un fármaco. Y ya los problemas de vértigo son de origen benigno, son periféricos, tienen que ver con los otolitos que se pegan o tienen que ver con una laberintitis, tienen que ver con un tema fóbico. Y esos 3, que son el 75-80%, se manejan de esta manera. Hay un porcentaje más pequeñito, la enfermedad de Meniere, que es porque se aumenta la presión dentro de la endolinfa, o trastornos circulatorios severos, otras cosas funcionan. Después hablaremos de la comida. Nos vamos a ver entonces en una semana. Así es, pues recuerden que queda grabado en el Instagram de Americana de Colchones. Ahí está tanto este que vamos a terminar el día de hoy, como todos los anteriores que hablan sobre los sentidos y muchos otros temas de mucho valor para todos. Entonces, dentro de 8 días, vértigo parte 2. No se los pierdan.